Me parece que nosotros también, en ese sentido, no avalamos los cortes de ruta en su totalidad. Creemos que hay otro tipo de opciones, pero así como no avalamos los cortes de ruta en su totalidad, tampoco podemos avalar la represión que hubo desmedida de parte de los trabajadores del Estado, que se ha utilizado más allá de la decisión judicial para abrir la ruta. Me parece que en los caminos, básicamente, en democracia hay otros, ¿no? Hace muy poquito tiempo el gobernador convoca al diálogo de los partidos políticos debido a la necesidad que hoy tiene la provincia de Misiones, la crisis que tiene la provincia de Misiones, que claramente lo explica el gobernador en esa audiencia que hemos tenido, por lo menos de la Unión Cívica Radical, lo que le está ocurriendo a la provincia de Misiones. Creo que ese es el camino del diálogo, el camino de no llegar tarde a los problemas. Este es un gobierno que está llegando tarde a los problemas y que a veces es generador del propio problema. Cuando uno mira, vos lo decías hoy, el comienzo del año, el mes de enero, tenemos el impuestazo, tenemos la tasa de servicio yerbatero, tenemos el aumento del boleto de colectivo y tenemos lo que el propio gobernador en esa reunión nos anunciaba, que era la paritaria de los empleados públicos y básicamente el sector docente. Entonces, a nosotros lo que nos parece, básicamente, que tenemos un gobierno que tiene que comenzar a asumir la responsabilidad que le toca en este momento. Es por eso que fuimos los partidos políticos, en el caso de la Unión Cívica Radical, con 10 puntos muy claros al gobernador a contarle qué es lo que vemos nosotros desde la política, esa necesidad que hoy tiene la provincia de Misiones. Colegas, Mario Pernigotti, ¿cómo ves todo esto? ¿Qué opinas? Está claro lo que han dicho los representantes del pueblo, digamos, pero si lo miramos desde un punto jurídico, constitucionalmente los dos derechos tienen garantía constitucional, ¿no es cierto? Tanto el derecho de peticionar, el derecho de reclamar, como el derecho de transitar. Estamos en una colisión de derechos y no hay, como dicen los juristas, orden de prelación, no hay un derecho que está por encima del otro. Y en esta colisión y en esta zona gris es donde se han metido estas manifestaciones que ya cumplen más de una década, que llegamos al extremo en la provincia de Entre Ríos de tener 3 años y medio un corte de un viaducto internacional, una cosa inaceptable en el mundo, ¿verdad? Pueden dialogar si quieren. Ricardo, ¿qué opinás vos, que además allí en la zona del Dorado, Monte Carlo, tienen mucha experiencia, digamos, en cortes de ruta? Específicamente el tema es qué opinión tenemos sobre el piquete, el corte de ruta. Yo me gustaría centrarme en el corte de ruta como metodología de protesta. Sí, porque si entramos en el análisis de que si el gobierno anda o no anda, podemos llegar a estar y podemos discutir y podemos remontarnos a años anteriores y comparar esto con lo anterior y cosas por el estilo. Pero a mí me gustaría mucho que por ahí los representantes del pueblo vayan a preguntarle a la gente del norte de la provincia de Misiones cómo se ha vivido en los últimos tiempos, ¿no?, sobre el tema de los piquetes. Pero el piquete no solamente cuando se plantea la problemática del reclamo, que yo no voy a poner en duda si es absolutamente legal o no, o es un reclamo válido, ¿no?, sino que nosotros los del norte de la provincia de Misiones hemos tenido piquetes porque el dueño del aserradero no pagó la quincena a tiempo, porque la fábrica de madera terciada no recibió la cantidad de materia prima necesaria y se cortó la ruta, porque si solo falta que aparezca alguien que diga, mira, yo no puedo pagar, no puedo cubrir mi cuenta corriente, así que junto 6, 7 personas y corto la ruta. Esa es la realidad que hemos estado viviendo la gente del norte de la provincia de Misiones. E insisto con esto, de ninguna manera yo pongo en tela de juicio la validez del reclamo de quien sale a la calle a reclamar. Lo que sí me parece una barbaridad que no se le deje trabajar a los demás, ¿no? El tema es, parece ser, digamos, a ver si ustedes lo entienden así, separar la legitimidad del reclamo de la metodología. Digo, todos tienen razón en reclamar. Digo, me parece que los docentes tienen que ganar más. Eso me parece que está fuera de toda discusión, digamos, de que el docente debe ganar más de lo que gana. El tema de los cortes de ruta, digamos, no sé. Yo quiero escucharlos con toda crudeza y los elegí a ustedes para invitarlos, porque tanto el radicalismo como el PRO tienen o experiencia o serias posibilidades de ser gobierno. El PRO gobierna Buenos Aires, la Unión Cívica Radical, digamos, ha gobernado el país, tienen posibilidades también de gobernar la provincia, el país, no sé, por eso me parece que eso es importante la opinión de ustedes, ¿no? Sí, mira, en el caso concreto de lo que mencionaste, que es el distrito que gobierna actualmente el PRO, que es la capital federal,
Lamentablemente estas cosas ocurren a diario. Sí, y Buenos Aires es complicadísimo. En la mayor parte de los casos ni siquiera están dirigidas en contra del gobierno de la ciudad, sino que protestan los docentes de la provincia de Buenos Aires enfrente de la casa de la provincia de Buenos Aires en Capital Federal. Protestan que tiene un conflicto en La Pampa, en la casa de La Pampa que está situada en la Capital Federal. Y nosotros hemos observado que en esos casos no interviene con la crudeza y la violencia que se intervino acá en Misiones, ni la Policía Federal, que depende del Gobierno Nacional, ni la Gendarmería, que depende del Gobierno Nacional. Muy por el contrario, cuando ocurrieron hechos lamentables, flagrantes en cuanto al avasallamiento de los derechos, por caso el copamiento de una comisaría por parte del señor Delía, ese hecho no fue ni condenado, ni repudiado, ni etcétera. Por no hablar de los miles de incidentes suscitados en Comodoro Pi en frente a los tribunales federales, donde a diario, por diferentes motivos, y en ese caso pasa a ser un problema de Macri. Está bien. Con esa idea de que como no piensa igual, se tiene que embromar. Bueno, pregunto a la mesa, a las mesas, la pregunta es la misma, digamos. ¿A ustedes les parece correcto, les parece bien que ante la negativa de esta gente de abandonar la ruta, porque hubo una orden judicial que fue desoída, ¿ustedes están de acuerdo con que actúe la fuerza pública y despeje la ruta, que fue lo que pasó en la provincia? Nos escucha a todos, por favor. ¿Quién quiere empezar? Yo particularmente tengo una opinión muy personal, ¿viste? Con respecto al tema del uso de la fuerza. Yo pertenezco a una generación donde hemos vivido en carne propia lo que fue a partir del 24 de marzo de 1976, lo que significó todo eso, ¿no es cierto? Éramos muy jóvenes, militábamos, así que... Pero existe un límite que es la desesperación de la gente, que nosotros, quienes trabajamos en los medios de comunicación en el norte de la provincia de Misiones, notamos cuando... Hoy vos comenzaste tu programa diciendo, hubo 7 horas de corte de luz en el... Nosotros hemos tenido días días completos, donde después de negociaciones, ambulancias paradas, gente que tenía que bajarse del colectivo con sus hijos, con todo. Llega un momento en que uno dice, bueno, algo tiene que haber. Yo siempre voy a estar en contra de la represión, ¿no? Por la represión misma, pero algo debe hacerse para que el ciudadano tenga el derecho de circular, de trabajar, ¿no es cierto?, de moverse libremente. Algo debe pasar, ¿no? Lo seguimos enseguida, tenemos corte, ¿no? Tenemos un cortecito, lo seguimos enseguida, está Mario Pernigotti, está Ricardo Torres, está el diputado Molina y el diputado Schiavoni con nosotros, y más tarde va a estar también el ministro de Gobierno, Jorge Franco, que ya está aquí en el piso de Canal 12. Vamos a un corte y seguimos la charla. Bien, mensajes. Hay que ir frente a la Casa de Gobierno para que todos se enteren de la verdad, dice Marcela, después en Facebook. Entiendo la lucha de los trabajadores, pero que la hagan desde su espacio de trabajo. Los cortes de ruta no los considero porque afectan a otros trabajadores, a gente que está en situaciones delicadas. No estoy de acuerdo con los cortes de ruta. Le quiero preguntar al diputado Molina, si usted fuese gobernador de Misiones, puede, y le hacen un piquete de 7 horas o de 2 o 3 días, ¿cómo lo manejaría? ¿Cómo hace? Bueno, primero de todo tendríamos que ver la causa, ¿no? Si nos traspolamos, digamos, a la realidad de hoy, vemos que hay una causa muy clara, porque fue el piquete de los trabajadores del Estado. Sí. Básicamente hay un reclamo salarial, digamos, que tiene que ver con que la gente no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes. Eso está más que claro, y a partir de ahí comienzan los reclamos, comienzan a haber paritarias, el gobierno dice que se pega la paritaria nacional, y que a partir de ahí verá cómo acomoda la cuestión
de los salarios de los Perdón, trabajadores lo del interrumpo. Estado. Estoy hablando de este piquete de los Sí, docentes. por eso digo. Entonces, el piquete tiene que ver con algo en especial, digamos. No hay un piquete porque a la gente se le ocurre Para salir usted a la están calle. justificados todos los piquetes. No, me parece que no. En este caso sí, porque tiene que ver una cuestión de salario, ¿sí? Ajá. Entre otras cosas, digamos, ¿no? Este es uno de los O sea, temas. si es por salario está bien, dice usted, digamos. No, digo que no, que tiene que ver con el salario. Básicamente, ¿por qué? Porque es un reclamo genuino de la gente. Hoy el dinero no alcanza, la inflación golpeó muy fuerte. El propio gobernador nos decía a nosotros que el incentivo docente, en el caso de los docentes, la inflación le ha comido el incentivo docente a los trabajadores de la educación. Entonces decimos nosotros, estamos ante un problema. ¿Cuál es la solución? El diálogo, la construcción para ver cómo desde el Estado podemos resolver los problemas. A partir de ahí tenemos un problema muy claro, que es el reclamo de la gente. ¿Cómo solucionamos el reclamo de la gente? Claro, está con el diálogo. El gobernador convocó a algunos sectores el diálogo, Sí. a otros no los convocó, creo que no ha dialogado lo suficiente el gobierno y produce este inconveniente. Por eso decimos nosotros que el propio gobierno genera los conflictos que no lo puede resolver. Si hay un juez que dice la ruta debe ser liberada, si hay una orden judicial, ¿qué hay que hacer? No, para mí eso sería una instancia extrema que yo no la comparto, por eso digo... Tampoco ir a la justicia, digamos. No, sí, me parece que la justicia está. Lo que también está es que la fuerza de seguridad en este caso está casualmente para perseguir a los delincuentes o prevenir la delincuencia, no para reprimir a los trabajadores del Estado. En ese tipo de cosas no compartimos. ¿Me permitís agregar algo a lo que dice Molina? Yo creo que el que se iba a producir este piquete, este corte, concretamente el del puente del Garupá, lo sabían hasta las piedras en Misiones. Un día antes mínimo. Punto número 1. Punto número 2. Había fuerzas destacadas en la zona prácticamente simultáneamente con quienes empezaban a realizar el corte. ¿Qué pasó ahí que no se apersonó? No sé si el gobernador tendría tiempo, no tendría tiempo, si estaba en Misiones, no estaba en Misiones, no lo sé. Algún funcionario de rango suficiente, decirle, muchachos, ¿el problema de ustedes cuál es? Para, no vayan a cortar la ruta. Le están jodiendo a otros ciudadanos con esa actitud. ¿Por qué no dialogamos? ¿Sabe qué? Vamos a hablar un ratito allá en la sombra, abajo de aquel árbol, para que eso es... Para ustedes eso es lo que hay que hacer, digamos. No, eso hay que tener reflejo, hay que tener reflejo. Mario. Reivindico dos instancias en Misiones que han pasado en la historia. Hace unos años atrás el juez federal Mario Chirodoy del Dorado llegó a ordenar la liberación de rutas en Iguazú y en El Dorado, Monte Carlo también, con decisiones de ese tipo. Un juez federal, hoy retirado, pero un juez federal de la provincia de Misiones ordenó retirar y se cumplió efectivamente esa orden. Y la otra cuestión, digamos, que tiene que ver con un reclamo genuino que se pudo hacer y que fue apoyado por todo el pueblo de Misiones, se llamó el tractorazo, fue en el año 2001, ¿sí? Estuvieron semanas, pero ellos dijeron, porque a mí me tocó cubrir en ese momento, hablar con los pobres productores misioneros que vinieron y dijeron, nosotros no le queremos molestar a ningún otro misionero, vamos a hacer reclamo. El reclamo fue popular, la gente le llevó comidas, canciones y salió la ley del INIM. Ese fue el Lo que vos decís, Mario, es que si alguien busca la solidaridad del resto, no le puede... La gente no le va a ir en contra. Si vos lees los mensajes vas a ver que la mayoría no está de acuerdo. ¿Pensás lo mismo? Sí, sobre todo porque cuando uno escucha por ahí a los políticos de la oposición, a veces uno piensa que realmente creerán que uno no lee, ¿no? O sea, lo que uno no ha visto o que no hemos vivido tiempos pasados, o que no conocemos, por ejemplo, cómo actúa la Policía Metropolitana en la capital federal, cómo actuó en el Borda la Policía Metropolitana en la capital federal. Y siempre hay un análisis de consejo, y en este caso acá en la provincia de Misiones, para ver cómo debería actuar el gobierno en un caso de un corte de ruta de 7 horas del acceso a la capital de la provincia, ¿no? Da la impresión, lo que me parece que dice acá los colegas es, siendo opositores es fácil opinar, digamos. Habría que verlos a ustedes en el gobierno, a ver cómo actuarían, digamos, ¿no? No, yo la verdad que nosotros arrancamos la charla diciendo que no avalábamos el corte de ruta en su totalidad. Nosotros en ese tipo de medidas no creemos, pero sí creemos que hay otras acciones que tiene que agotar el gobierno que no lo hizo y en función de eso generó el gobierno el propio conflicto. Entonces a partir de esto lo que tenemos que hacer es ponernos a pensar qué es lo que pasó. Hoy cuando arrancabas el programa vos decías que no te acordabas en qué tiempo había ocurrido una represión tan drástica como la que fue No, el yo no miércoles dije pasado. eso, dije
que hacía mucho tiempo en que no se liberaba una ruta por la fuerza, que fue lo que pasó. Bueno, A exactamente. mí la palabra represión no me gusta porque me remite a los tiempos. No, pero fue una de los represión, militares, Gustavo. digamos. Lo que fue una represión, me parece que en ese tipo de cosas es muy claro, y tiene que ver casualmente, digamos, con la falta de resolución de los conflictos que tiene la provincia de Misiones. O sea, me parece que hay que comenzar a dialogar. El gobierno veía venir estos problemas y creo que no se puso a la altura de circunstancias para poder resolverlo. Hoy tenemos un conflicto enorme, no solamente en los trabajadores del Estado, sino en otras áreas que hoy por hoy tiene el gobierno, que si querés te empiezo a detallar. No hay ningún inconveniente, pero me parece que el gobierno hoy tiene una responsabilidad que no la está asumiendo de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo. Bueno, a veces me parece que estamos dialogando de cosas diferentes. Todo es válido, está bueno, digamos. Pero es como que estamos hablando de cosas diferentes, digamos, ¿no? Por un lado hablamos del corte de ruta como metodología, y por ahí uno escucha decir, bueno, pero tienen razón los que cortan la ruta, es decir, mezclamos el motivo con el método. Así es. Digamos, ¿no? Y mezclamos peras con manzanas, me parece, ¿no? Sí. Porque yo creo que los docentes tienen que ganar más, sin duda. Sin duda. ¿A quién se le ocurre discutir semejante cosa? Tienen que ganar más los docentes y todo el mundo. El tema es cómo se hace ese reclamo, de qué manera, digamos. Ese es el punto. Y eso le pasa a todos los gobiernos, radicales, peronistas. Todos tienen gente que está es que le pasó, Gustavo. Mira, Le pasó a todos los gobiernos. Le pasó a todos los gobiernos. ¿Cómo olvidarnos de la represión vivida en el 2001, durante el último gobierno radical del doctor Fernando de la Rúa? ¿Cómo olvidarnos? Con 30 y pico de muertos en el país. A todos los gobiernos le pasó. Entonces, pareciera ser que esto es nuevo. Pareciera ser que lo que pasó hace unos años nada más no es cierto o no existió. Y no es así. Entonces, yo digo, fíjate al punto que hemos llegado con esto del tema de los piquetes y ese tipo de cosas, que hemos visto hasta nuestra propia policía, no solamente acá en la provincia de Misiones, sino en el país, haciendo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Incentivando los piquetes, incentivando los asaltos. Sí, con una diferencia, con un arma en la mano. Digamos. Claro, con un arma en la mano. A quienes deberían cuidarnos, viste, haciendo ese tipo de cosas. Bueno, a ver, más mensajes. Esta vez los policías se zarparon, no había necesidad de tanta violencia, dice Miriam. Emma dice, hola, soy de 2 de mayo, no estoy de acuerdo con el corte de ruta de los docentes, que acepten lo que les dan, soy una madre. Yolanda dice, para mí que les falta leer nuestra Carta Magna y respetar a los que quieren trabajar. Hay muchas formas de hacerse escuchar sus reclamos que creo que son verdaderos. Usted estaba por decir algo. Sí, muchas gracias. La idea es, casualmente vos acabas de decir el tema del salario docente, que todos coincidimos que el docente tiene que ganar mejor, ¿sí? En un principio me parece que ¿sí? Me parece que es así. Hoy hay un acuerdo salarial de los sectores, digamos, de los sindicatos adictos, si se quiere, al gobierno, donde hoy un docente de primaria que recién se inicia, arranca el docente con 5 años de antigüedad, cobra 3.400 pesos en la provincia. Con el acuerdo de las paritarias docentes, ese docente va a pasar a cobrar 3.890 pesos. No es cierto que va a cobrar el 17%, sino que va a cobrar el 13%, 4 puntos menos. Si uno compara esta realidad docente, que todos coincidimos que tienen que ganar mejor, con otras ciudades del país, la provincia de Misiones está muy lejos. Sigue siendo en esa instancia la provincia de Misiones una provincia periférica a la hora de pagar a aquellos que Molina, educan. eso habilita el corte de ruta. Por No, favor, para no nos salgamos del tema porque si no. Siento que me toman el pelo. Porque yo digo, hablemos del piquete y usted me habla de sueldos, digamos. No, está bien, no, pero, O sea, pero coincidimos que todos los docentes tienen que ganar pero mejor. Sin duda, pero yo le digo, por eso. si eso habilita a un corte de ruta. No, para nada. Bueno, acabamos de decir, no avalamos está el corte perfecto. de ruta. 3 veces lo dije. No, No avalamos el corte de ruta en su totalidad. Está bien. Bueno, gente, gracias. La verdad que esto se puso bueno sobre el final. Da para más. Ahora voy a charlar y le quiero preguntar 2 o 3 cosas bastante fuertes al ministro de Gobierno, Jorge Franco, que es el responsable político, digamos, también de lo que ha sucedido. De hecho, es la mano derecha del gobernador Clos. Es el hombre que estuvo, inclusive hasta último momento, evitando el corte, no evitándolo. Hay quienes dicen que en realidad esto se hizo a propósito. Vamos a hablar con él ahora. Gracias, Molina. Gracias, Schiavoni. Gracias, colegas Mario y también a vos, Flaco Torres. Gracias. Vamos al corte, hablando del corte, y regresamos. Bien, mensajes. Es impresionante la cantidad de mensajes que tenemos. Mensajes de texto, Facebook, todo lo que... Twitter. Ángel dice, es un derecho manifestarse, pero no cortar la ruta. Donde termina tu derecho, empieza el mío. Silvia dice, los maestros ya se pasaron.
Los municipales de Garupá cobramos una miseria y no cortamos nada. Soy docente de ALEM, no estoy de acuerdo con el corte de ruta, pero es el último recurso que nos queda. Y Rubén de Bonplan, algo parecido, dice, solo cortando rutas el gobierno no se escucha. Ministro Jorge Franco, ¿cómo le va? Buenas noches. Claro, Gustavo, buenas noches, ¿cómo está? Bien, más o menos en realidad. El fin de semana leí ayer domingo en un diario, la primera edición, que decía que el gobierno esta vez no buscó una solución pacífica, que directamente fue al choque porque quería hacer tronar el escarmiento, digamos, que prácticamente no hubo negociación previa antes de ordenar el despeje. Bueno, primero, buenas noches a toda la audiencia. La verdad que creo que este medio tiene el derecho, por la libertad de prensa que le asiste, de decir lo que piensa. Hay que aclarar nomás que este medio responde a una opinión política bien fundada en la provincia de Misiones, representa un partido político, entonces hasta puede pensar y puede decir lo que a su entender esté bien. Yo creo que estuve trabajando todo el día en ese tema, las instancias de diálogos nunca se cerraron, además hasta minutos antes, 3 horas estuvimos con una orden judicial tratando de resolver, y bueno, me decían que si no iba el gobernador en ese momento, yo le planteaba por qué no hacen media calzada, por qué no, digamos, no buscamos otras alternativas y dejamos que la gente transite. Bueno, no hubo y bueno, el derecho constitucional que le asiste a las personas de transitar libremente es un derecho al que hay que respetar, que es un derecho que todos tenemos, así como estas personas tenían el derecho de peticionar a las autoridades, estaba el otro derecho también de rango constitucional del libre tránsito, así que lo que se hizo fue, cuando 2 derechos de esa magnitud colisionan, bueno, es la justicia la que termina decidiendo. De todas maneras, insisto, hay formas de protestar, hay formas de manifestarse. Una persona, primero que estas personas le asistía el derecho legítimo de peticionar a las autoridades. Lo hubiesen hecho al costado de la ruta, con un cartel, por los medios de prensa, con media calzada, y no obstaculizar y así afectar el otro derecho de rango constitucional, que eran los ciudadanos que libremente querían transitar, ¿no? ¿Qué piensa de la actuación de la policía y de la gendarmería durante el despeje de la ruta? ¿Cómo actuaron? Que actuaron en el marco primero del cumplimiento de una orden judicial, eso es fundamental. Segundo, en marco de un protocolo que existe para el tratamiento de estos casos. Yo recién escuchaba hablar que el provincia de Capital Federal, en el Borda fueron mucho más violentos cuando desalojaron el Borda y fue mucho más duro, y fue Macri el PRO. Acordémonos de la crisis del 2001 que termina con tantos muertos, fundamentalmente 2 en Plaza de Mayo, y era de la Rúa. Digamos, daría la sensación de que ante estas circunstancias siempre están los riesgos y nosotros evitamos la violencia. 3 objetivos tenían la fuerza de seguridad: no llevar armas, no lastimar a nadie, ni los policías, ni los que estaban en ese momento manifestándose. Y en tercer lugar, liberar la ruta para que todos los ciudadanos transiten libremente. Imagínense en un lugar donde pasan 100.000 personas por día. Yo me imagino quién estaba esperando al otro lado. Me imagino esa persona que estaba esperando la ambulancia, las ambulancias que no podían pasar. Me imagino doña Rosa, que venía a visitar a su hermana que vive en Villa Cabello y que no podía visitarla porque alguien cree que su derecho es mayor que el de ella. Y digo, sí, por momentos, algo no funciona bien cuando pasan estas cosas. Por momentos esto parecía una guerra de trabajadores contra trabajadores o de pobres contra pobres. Pero la pregunta es la siguiente, ministro. Se sabía, y creo que lo dijeron los diputados acá y tienen razón, se sabía por lo menos 24 horas antes que se iba a cortar el puente de Garupá, porque lo habían anunciado, digamos. 24 horas, siempre sabemos. Escúchame, pero además, el año pasado tuvimos 116 cortes y el año no electoral 55. Pero este corte tenía día y fecha y hora. A las 7 de la mañana vamos a cortar el puente Garupá. ¿Por qué no se previó, como se prevé ahora, por colocar una fuerza de gendarmería para que no se corte? Porque para prever tenemos que tener también la instancia de la justicia. No se puede, sino... No lo podemos hacer, tenemos una orden judicial y ahora lo estamos haciendo porque tenemos una orden judicial que nos indica que debemos evitar la obstrucción del tránsito en los caminos de la provincia de Misiones. Ahora, el Jardín América está en la ruta completamente cortada desde el día sábado. Completamente no, está cortada la ruta, pero hay caminos laterales que permiten que los ciudadanos transiten libremente. Esa es la diferencia. Claro, ahí no hay problema.
están protestando, están como en este momento hay 15 colonos en Bernardo de Irigoyen, 15 docentes en Bernardo de Irigoyen, hay creo que cerca de 10 o 15 también a la vera del camino en Wanda, hay 7 u 8 en El Dorado, pero están manifestándose su derecho constitucional sin afectar el derecho de los demás ciudadanos de transitar. Por lo tanto, no existe delito, si queremos decirlo, porque convengamos que a la Constitución la reglamentan leyes como el Código Penal, no existe delito, y en Jardín América están, es cierto, pero hay laterales, hay colectoras, la gente puede transitar y no se afecta el derecho de ningún ciudadano. Entonces, se cumplimenta el rango constitucional de los dos derechos funcionales. Yo lo que quiero decir es que hubo gente que la pasó muy mal cuando no podía pasar. Hubo casos, se cortó la comunicación con Hugo Maciel, traía un trasplantado y no pudo pasar, un trasplantado, digo, y hubo gente, quizá tan trabajadores como los trabajadores que cortaban el puente o que ganan menos que los que estaban arriba del puente y que no pudieron llegar a sus trabajos. Digo, me parece que hay mucho egoísmo en el recurso del piquete. Es decir, lo mío es más importante que lo tuyo. Mi reclamo es más importante que tu necesidad de llegar a tu casa o donde sea que vayas, ¿no? Ahora, ¿por qué el gobierno cambió de opinión ahora, Franco? Porque antes no se liberaba una ruta por la fuerza y ahora sí. ¿Qué pasó en el medio? El gobierno ha sido sumamente paciente todas las veces, en tanto y en cuanto, porque si algo que tuvo este gobierno es paciencia y diálogo con todos los sectores que se manifestaron, porque la circunstancia de la docencia, vamos a decirlo, porque convengamos que si había algo que había poco en ese corte eran docentes. Había grupos sociales, la CCC, estaban los ATE fundamentalmente, algunas personas, lo digo con todo respeto, trabajadores del mercado central. Sí, había un montón de personas por encima de la cuestión docente, pero bueno, tomaron el tema docente como, digamos, el eje. Pero también nosotros tuvimos cortes, ¿se acuerda en el de Iguazú, allá por el año 2008? Sí. ¿Se acuerda usted el corte de los tabacaleros? Y siempre hemos dialogado, siempre lo hemos. Pero, digamos, las mesas de diálogo siempre dieron resultados, porque estas personas en aquellas circunstancias querían dialogar y querían resolver el conflicto. Ahora no. Acá estaban totalmente empecinados, que si el gobernador no iba en ese momento al piquete, no se levantaba el corte. Yo le ofrecí una mesa con 3 ministros, digo, vengamos, y con el presidente del Consejo, conversemos, juntémonos, charlemos, pero no, que venga el gobernador, y el gobernador tenía su agenda, tenía sus problemas, tenía sus propias cuestiones de gobierno, porque, a ver, gobernar, ¿qué significa? Administrar crisis, conflictos, tensiones, consensos, eso es gobernar. Ministro, usted le dijo a la dirigencia, pues es que habló por teléfono, no sé si con Pasamán, quiero saber esto, ¿usted le dijo a Pasamán o a quien sea, escúchame, si no se van, liberamos por la fuerza? O sea, ¿usted les advirtió lo que iba a pasar? No fui yo, se les leyó la cuestión, lo que ordenaba el juez. 3 horas antes se le había dicho, miren que hay una orden judicial, el juez está ordenando que los ciudadanos transiten libremente, que se cumpla la Constitución Nacional del tránsito libre de los ciudadanos por los caminos y rutas argentinas y misioneras. 3 horas, más las 4 horas que estuvieron antes, y en todo momento, con el teléfono de por medio, dialogando, no había alternativa y el juez ordenaba que se cumpla, y se hizo el cumplimiento en función de las leyes y funcionaron las instituciones como debe ser en democracia. Por ahí algunos se llenan la boca hablando de las instituciones, pero cuando les tocó gobernar hicieron todo lo contrario. Si vuelve a ocurrir esto, ¿va a pasar lo mismo? Vamos a consultar con la justicia y será ella la que va a indicar y nosotros vamos a llevar adelante las acciones que hagan falta en el marco de la ley, del respeto de la Constitución, pero fundamentalmente del derecho de todos los ciudadanos misioneros en igualdad de condiciones. ¿Cree posible que se termine con la cultura del piquete? Digo, que la gente proteste, que haga las huelgas que quiera, pero que se termine en la provincia o en el país con esta costumbre del piquete, digamos, que ya es casi abusivo. Yo coincido con lo que dice Torres, digamos, es un punto que se hace piquete por cualquier cosa. Y no digo que esto sea cualquier cosa, los docentes probablemente sea lo más... Pero aparte, si quieren ganar más tienen derecho, pero también hay que reconocer que este gobierno aumentó el 1030% el salario docente. ¿Usted me dice falta más? Probablemente, sí, falta más, sí. Y vamos en camino hacia eso, que estén mejor porque se merecen estar más. Es nada menos que aquel que forma a nuestros hijos. ¿Cómo le parece? Merecen ganar más. Creo que ahora, sí, antes del 2003 los docentes ganaban 280 pesos.
280 pesos. Cuando gobernaban algunos que por ahí nos quieren dar clase de cómo se gobierna, cómo ganaba, cómo estaba un policía en el 2003, cómo estaba el docente. Y sin embargo, la democracia permitió que se vaya mejorando y que hoy estén un poco mejor. Que tienen que estar mejor todavía, perfecto. Es entendible y debería ser así. Esto es la ventaja de la democracia, que podemos discutir para tratar de estar mejor todos los ciudadanos, pero todos los ciudadanos, el respeto de la ley, de las instituciones, en el marco del respeto a los demás, que usted tenga derecho a transitar libremente sin que yo, por defender el mío, pase por arriba del suyo. Esas son las reglas básicas de la democracia. Y la democracia, la justicia, la ley, tiene herramientas institucionales para resolver los conflictos en democracia. De eso se trata. Ministro, gracias por haber venido. Por favor. Alberto. Vamos al último corte y después la despedida. Hay más de 200 mensajes de texto, que por supuesto no voy a poder leer, pero necesito un programa entero para leer todos los mensajes que han llegado esta noche. En Facebook, Hugo Orlando Galeano dice: buenas noches a nuestros dirigentes. Si no les gustan los cortes de ruta, deberían escuchar a nuestros docentes que reclaman lo que les corresponde, no más que eso. Silvio dice: el policía que estaba en esa represión no estuvo en el corte cuando fue en el comando de Posadas, Avenida Uruguay. Son los que cuando la mesa va a negociar, ellos custodian las oficinas. Juana: tantos políticos que cobran sueldos mucho más altos que un docente y no hacen nada por la gente, que saquen un poco de sus sueldos y aumenten a los docentes que tienen la tarea de enseñar a nuestros hijos. No estoy de acuerdo con los cortes, pero es la única forma en que los gobernantes presten atención. Estoy contra la agresión, pero pienso que los docentes están mejor que cualquiera de los que trabajamos 10 horas, dice Catalina. Es lamentable lo de los cortes de ruta, hagamos priorizar el diálogo y respetemos. Bueno, muchísimos mensajes. Yo lo que digo que me parece que es absurdo, y quiero repetir este concepto y con eso termino, que una protesta por una cuestión salarial o una protesta contra el gobierno, que puede ser absolutamente legítima y además avalada por la Constitución, termine siendo una guerra entre trabajadores. Hubo gente a la que le descontaron el día porque no pudo llegar a su laburo. Digo, ¿a quién le jodieron la vida los que estaban arriba del puente? ¿A quién le jodieron la vida? ¿Al ministro Franco o a laburantes tan laburantes como ellos? Eso es lo único que yo digo, a ver si podemos pensar un poquito entre todos y empezar a respetarnos entre misioneros. Se me acabó el tiempo. Gracias, buenas noches. Si Dios quiere, el próximo lunes estamos aquí, como siempre. Chao, gracias.